Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en una de esas historias tan extrañas y trágicas que parecen inventadas, pero que se aferran a las grietas de la historia con una tenacidad increíble. Hoy viajamos a un rincón perdido del Imperio Español para desentrañar la leyenda de una joven indígena que fue, literalmente, adorada hasta la muerte. Es una historia sobre cómo la fe puede volverse una jaula y cómo el amor de un pueblo puede convertirse en el más pesado de los fardos. Es el tipo de situación en la que, seamos honestos, tú probablemente no sobrevivirías, atrapado entre ser un santo viviente y simplemente querer tomar una siesta sin que nadie te pida un milagro. Entonces, antes de acomodarte, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Y como siempre, déjame un comentario diciendo desde qué ciudad me escuchas y qué hora es. Me fascina ver hasta dónde viajan estas historias en la quietud de la noche. Ahora, apaga las luces, quizás enciende un ventilador para ese suave sonido de fondo y comencemos nuestro viaje de hoy. Imagina que estás de pie al borde de un sendero que apenas merece ese nombre. No es un camino, sino más bien una sugerencia de paso mordisqueada en el borde de una selva abrumadora. El aire es tan espeso y húmedo que podrías masticarlo. Cada bocanada es un cóctel de tierra mojada, vegetación en descomposición y el perfume dulzón y anónimo de 1000 flores que nunca has visto. Estás en algún lugar de las estribaciones orientales de los Andes, a finales del siglo XVI, donde las montañas se rinden y se derraman en la infinita cuenca del Amazonas. Este es el borde del mundo conocido, al menos para los hombres barbudos que llegaron de más allá del mar. Tu viaje hasta aquí no ha sido fácil. Han sido semanas de cabalgar por caminos montañosos y luego días de caminar, siguiendo a un par de guías locales que se mueven por este laberinto verde con una facilidad que te resulta insultante. Ellos leen las hojas dobladas y las ramas rotas como si fueran señales de tráfico en una gran ciudad, mientras que tú apenas puedes distinguir tus propios pies entre las raíces y el barro. Tu GPS existencial se habría rendido hace mucho, declarando simplemente, estás perdido, buena suerte. Te diriges a un valle sin nombre en los mapas de la corona, un lugar llamado por sus habitantes el Nido del Silencio. Los guías no hablan mucho de él. Durante el día se concentran en el camino, señalando una serpiente, camuflada aquí, una colonia de hormigas bala allá, pero por la noche, alrededor del fuego crepitante que mantiene a raya a los ojos brillantes que parpadean en la oscuridad, a veces susurran, y el susurro que has empezado a oír repetidamente es el de una leyenda local, la historia de Anayansi, la niña que hablaba con las mariposas, la mujer que fue tan amada que ese amor la consumió. Este lugar existe en la periferia del vasto virreinato del Perú, un gigante administrativo con su capital en 1911. Lima, a un mundo de distancia. Mientras los virreyes y los oidores se preocupaban por las minas de plata de Potosí y los galeones que cruzaban el Atlántico, valles como este eran notas a pie de página en sus informes, lugares donde el control español era más una idea que una realidad. La famosa institución de la encomienda, que otorgaba a los conquistadores el derecho a exigir tributo y trabajo forzoso a los pueblos indígenas, a menudo no llegaba a estos bolsillos remotos de la selva. Aquí, las viejas costumbres y las nuevas creencias se mezclaban en un guiso cultural fascinante y, a veces, peligroso. Mientras sigues caminando, el sendero comienza a descender, el dosel de los árboles se vuelve más denso, y la luz del sol se filtra en rayos moteados que danzan sobre el suelo del bosque. Sientes una extraña sensación de aislamiento, no de soledad, sino de estar entrando en un lugar que opera bajo sus propias reglas, ajeno a reyes y papas. Es un recordatorio de que la historia no solo ocurre en las grandes ciudades y en los campos de batalla, sino también en estos silenciosos rincones del mundo. Los historiadores todavía debaten si estos valles aislados estaban realmente tan desconectados como pensaban los españoles, o si mantenían redes comerciales y de comunicación secretas a través de la selva y las montañas, rutas ancestrales
que nunca aparecieron en ningún mapa europeo. Quizás este nido del silencio no estaba tan silencioso después de todo. Tu guía se detiene y señala, hacia adelante con la barbilla. A través de un claro puedes ver el valle abrirse. Es más pequeño de lo que imaginabas, un cuenco perfecto de un verde intenso, con un río de aguas cobrizas serpenteando por el centro. Pequeñas volutas de humo se elevan desde un puñado de chozas con techos de paja agrupadas cerca del río. Se siente tranquilo, pacífico, pero el silencio aquí tiene un peso, una historia. El paquete turístico de esta aventura, si lo hubiera, anunciaría, incluye barro, mosquitos y una profunda sensación de presagio. Mientras comienzas el descenso final hacia el pueblo, piensas en los chasquis, los legendarios mensajeros incas que podían recorrer el imperio a una velocidad asombrosa. Una de las curiosidades poco conocidas de la época colonial es cómo los españoles, a pesar de despreciar muchas costumbres andinas, rápidamente adoptaron y adaptaron el sistema de postas de los chasquis para sus propias comunicaciones. Y para sus largos viajes, estos mensajeros masticaban hojas de coca, una práctica que la Iglesia inicialmente condenó como diabólica, pero que las autoridades coloniales terminaron tolerando e incluso grabando, porque sabían que sin ella, el trabajo en las minas de gran altitud y el transporte a través de estos terrenos imposibles se detendrían. Es una pequeña lección sobre cómo el pragmatismo casi siempre le gana a la ideología. Al llegar al borde del pueblo, notas que la gente no te mira con hostilidad, sino con una especie de curiosidad cansada. Están acostumbrados a la selva, a sus peligros y a sus regalos, pero tú eres diferente. Eres un eco del mundo exterior, un mundo que en su mayoría prefiere ignorarlos. Tu guía intercambia unas palabras, en un dialecto que no entiendes, con un anciano sentado en la puerta de una choza. El anciano te mira, sus ojos oscuros y profundos como pozos, y luego asiente lentamente, como si hubiera estado esperando tu llegada. La narración de tu guía junto al fuego es mucho más atrapante que cualquier serie que podrías encontrar en una plataforma de streaming, y sabes que estás a punto de escuchar el primer capítulo en persona. Has llegado al lugar donde nació la leyenda de Anayansi, un lugar donde el aire todavía parece susurrar su nombre. Te sientas en un taburete bajo de madera que el anciano te ofrece, la superficie lisa y gastada por generaciones de uso. El interior de la choza es oscuro y fresco, un respiro del calor húmedo del exterior. El aire huele a humo de leña, a hierbas secas colgadas del techo y a algo más, algo antiguo y terrenal. A través de la puerta abierta, ves el verde vibrante de la selva, y el mundo exterior parece desvanecerse, dejando solo este espacio íntimo y la voz grave del anciano, que tu guía traduce en susurros. Aquí es donde escuchas por primera vez cómo comenzó todo. La historia del nacimiento de Anayansi. No hubo cometas en el cielo ni profecías susurradas por los chamanes. Su llegada al mundo fue tan silenciosa como el valle mismo. Nació en una noche de luna, nueva, cuando la oscuridad de la selva es tan completa que el cielo y la tierra se funden en una sola tinta negra. Su madre, una mujer tranquila del pueblo, dio a luz en esta misma clase de choza, asistida por las ancianas. Lo que fue extraño, cuenta el narrador, no fue el nacimiento en sí, sino lo que sucedió justo después. Cuando la partera limpió a la recién nacida y la envolvió en una manta de algodón, una mariposa entró volando por la puerta abierta. No era una mariposa cualquiera, era una morfo azul, esa joya iridiscente del Amazonas cuyo color parece contener un fragmento de cielo puro. Aterrizó suavemente en el borde de la manta que envolvía a la bebé Anayansi. Luego entró otra y otra. En cuestión de minutos, la choza estaba llena de un torbellino silencioso de alas azules. No aleteaban frenéticamente, sino que se movían con una calma antinatural, posándose en las vigas del techo, en las vasijas de barro, en los hombros de las mujeres asombradas. No se quedaron mucho tiempo, tan silenciosamente como llegaron. Se fueron, dejando atrás solo a una bebé dormida y a un puñado de adultas que no sabían si habían presenciado un presagio o un sueño colectivo. Aquí, el registro civil era la memoria del anciano del pueblo,
un archivo mucho más fiable que cualquier papel, aunque a veces, para darle más sabor, le añadiera un par de elementos fantásticos a la historia, pero todos coincidían en el detalle de las mariposas. Ana Yancy creció como una niña singular. No era enfermiza, ni débil, pero poseía una calma que no era propia de un niño. Mientras los demás corrían, gritaban y jugaban a imitar a los cazadores y a los monos, Ana Yancy se sentaba a la sombra de una gran ceiba en el borde del pueblo. Podía pasar horas allí, perfectamente quieta, observando el juego de la luz a través de las hojas o siguiendo el lento avance de una oruga sobre una rama. Y dondequiera que iba Ana Yancy, las mariposas azules no andaban lejos, no siempre estaban revoloteando a su alrededor, como en un cuento de hadas, pero siempre había una o dos cerca, posadas en una flor próxima o danzando en un claro cercano. Era su séquito silencioso. El resto del pueblo se acostumbró a su peculiaridad. Era la niña de las mariposas, un apodo dicho con una mezcla de afecto y extrañeza. No era una paria, pero estaba apartada, viviendo en una burbuja de serenidad que los demás no podían penetrar. Mientras otros niños aprendían a tejer cestas o a poner trampas para pequeños animales, Ana Yancy parecía estar especializándose en entomología mística, un campo de estudio fascinante pero, por desgracia, sin salidas profesionales reconocidas. Este es un ejemplo perfecto del sincretismo religioso en acción, el fenómeno histórico que definió la vida espiritual en la América colonial. La Iglesia Católica luchó por erradicar las creencias indígenas, viéndolas como idolatría. Pero en lugares tan remotos como este, la erradicación era imposible. En su lugar, las creencias se fusionaron. Para los españoles, una mariposa era solo un insecto. Para los habitantes del valle, ciertos animales eran portadores de espíritus o mensajeros del mundo natural. Con la llegada del catolicismo, ¿podría una mariposa azul ser una especie de ángel guardián, una manifestación de la gracia divina en una forma que ellos pudieran entender? La línea se volvió borrosa. Los antropólogos e historiadores discuten acaloradamente si los primeros cronistas españoles, en su mayoría frailes, entendieron correctamente la cosmología indígena, o si simplemente proyectaron sus propias ideas de ángeles, demonios y santos sobre las complejas creencias locales, creando un malentendido fundamental que ha durado siglos. Quizás vieron santos donde solo había representaciones de la naturaleza y milagros donde solo había una profunda conexión con el entorno. A medida que Ana Yancy crecía, su afinidad con la naturaleza se hacía más evidente. Se decía que los pájaros no se asustaban cuando ella se acercaba, que incluso los tímidos tapires a veces se dejaban ver por ella en el borde del bosque. La gente del pueblo lo observaba todo en silencio. En una sociedad donde la supervivencia dependía de entender y apaciguar a la naturaleza, las habilidades de Ana Yancy eran, como mínimo, intrigantes. Si una mariposa se te posa hoy, probablemente le tomes una foto para tus redes sociales. Si te pasaba entonces, en un lugar como este, la gente empezaba a preguntarse si eras un enviado de los dioses o si simplemente olías a flores. Una curiosidad poco conocida de la época colonial tardía que ilustra la obsesión española por la clasificación y el estatus fueron las cédulas de gracias al sacar. Eran documentos que la corona española vendía por una suma considerable. Estos papeles podían, esencialmente, blanquear legalmente a una persona, cambiando su estatus de mestizo, mulato o indígena a blanco. Era una forma de comprar un estatus social que la sangre no te había dado. Es irónico pensar que mientras en las ciudades la gente pagaba oro para cambiar su esencia en un papel, aquí, en la selva, la esencia de Ana Yancy se manifestaba de forma gratuita, no en tinta, sino en alas de mariposa. Su santidad no necesitaba ser comprada ni certificada, simplemente era observada y sentida por quienes la rodeaban. El anciano hace una pausa en su relato, y en el silencio puedes oír el zumbido de los insectos fuera, la sinfonía nocturna de la selva. ¿Te has imaginado a esa niña pequeña y seria, sentada bajo su árbol, con el cabello negro y liso cayendo sobre sus hombros, observando el mundo con una paciencia infinita, mientras a su alrededor
danzaba el más improbable de los séquitos. Aún no era una santa, era solo una niña extraña en un mundo que aún no sabía qué hacer con ella. La voz del anciano se vuelve más baja, más íntima, y te inclinas instintivamente para no perder ni una sílaba de la traducción de tu guía. La historia avanza desde la infancia de Ana Yancy hasta su adolescencia. Ahora tienes que imaginarla con unos 15 o 16 años. La misma calma, la misma mirada distante, pero con la complexión de una joven mujer. El pueblo seguía viéndola como su singularidad local, una pieza de la identidad del valle, pero todo eso estaba a punto de cambiar de una manera drástica y definitiva. Y el catalizador, como suele ocurrir en las grandes historias, fue un desastre. Comenzó como una estación seca más larga de lo normal. Las lluvias de la tarde, que durante meses son el pulso diario de la selva, se volvieron esporádicas y luego cesaron por completo. Las semanas se convirtieron en meses. El gran río que era la arteria del valle se encogió, retrocediendo de sus orillas para revelar un lecho de rocas y lodo agrietado. Los cultivos de maíz y yuca de la comunidad, plantados en las riberas fértiles, se marchitaron bajo un sol implacable. El verde exuberante del nido del silencio se desvaneció en un tono pajizo y polvoriento. El aire, normalmente cargado de humedad, se volvió seco y rasposo, y un silencio inquietante se apoderó del lugar. Los monos callaron, los pájaros se fueron. La selva, que siempre había sido una proveedora generosa, se sentía ahora como una amenaza. La gente del pueblo, al principio paciente, empezó a sentir el pellizco del miedo. Realizaron los rituales ancestrales, ofreciendo copal y oraciones a los espíritus de la montaña y del agua. Los pocos que habían sido catequizados por algún fraile itinerante décadas atrás, desempolvaron rosarios y recitaron Padre Nuestros fragmentados. Habían intentado de todo, desde danzas de la lluvia hasta promesas muy serias a santos de los que apenas recordaban el nombre. Estaban a un paso de intentar lavar el único carromato del pueblo para provocar la lluvia, un ritual moderno que, sorprendentemente, a veces funciona. Pero nada, el cielo permanecía de un azul metálico y cruel. En medio de la desesperación colectiva, Ana Yancy seguía con su rutina, o eso parecía, pero quienes la observaban notaban un cambio. Su quietud ya no era serena, sino tensa. Caminaba por el lecho seco del río, tocando las piedras calientes, o se adentraba en el bosque silencioso, con el ceño ligeramente fruncido, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Entonces, en el punto más bajo de la desesperanza, cuando el agua potable empezaba a escasear peligrosamente, Ana Yancy hizo algo inesperado. Una mañana, simplemente se alejó del pueblo, caminando con determinación hacia una parte del bosque que todos evitaban, un pequeño cañón rocoso donde la vegetación había muerto por completo. Un pequeño grupo de personas, demasiado desesperadas para quedarse quietas, la siguieron a distancia, con más curiosidad que fe. Ella no pronunció ningún encantamiento, no hizo ningún baile exótico, simplemente caminó hasta el centro del cañón seco, un lugar donde la tierra estaba tan agrietada que parecía un mosaico roto. Su habitual séquito de mariposas azules la rodeaba, su color un contraste violento contra la palidez del paisaje. Se arrodilló, apartó las piedras sueltas y presionó las palmas de sus manos contra la tierra caliente y polvorienta. Para la mayoría de nosotros, un gesto así solo nos garantizaría tener que lavarnos bien las manos después. Para ella, fue un poco más productivo. Se quedó así, con los ojos cerrados, durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, ocurrió. Debajo de sus manos, una mancha oscura de humedad apareció en la tierra. Un hilo de agua, delgado como una hebra, brotó de la grieta. Luego otro. El agua no brotó con fuerza, sino que se filtró, se deslizó, llenando las grietas a su alrededor, formando un pequeño charco de agua clara y fresca. La gente que observaba se quedó sin aliento. El agua siguió fluyendo, lenta pero segura, creando un manantial donde momentos antes solo había polvo. Este evento nos recuerda al intercambio colombino, ese masivo trasvase de plantas, animales,
tecnologías y enfermedades entre el viejo y el nuevo mundo. Una consecuencia de esto fue que los españoles introdujeron cultivos como el trigo, que, aunque productivos en Europa, a menudo eran menos resistentes a los patrones climáticos extremos de América que los cultivos nativos como el maíz, la papa o la yuca, que habían evolucionado durante milenios para sobrevivir aquí. Es posible que la dependencia de algún cultivo foráneo hubiera hecho al pueblo aún más vulnerable a esta sequía en particular. La reacción de los aldeanos fue de asombro puro. Se acercaron lentamente, con incredulidad, y tocaron el agua. La bebieron. Era real. De la noche a la mañana, Anayansi pasó de ser la rara de las mariposas a ser la directora general de Recursos Hídricos y Asuntos Milagrosos. Un ascenso meteórico sin un comité de selección. Una curiosidad que puede añadir contexto es la práctica de la geofagia, el consumo de tierra o arcilla. Es algo que se ha documentado en todo el mundo, a menudo en mujeres embarazadas o personas con deficiencias nutricionales. Ciertas arcillas pueden calmar problemas gástricos, absorber toxinas y proporcionar minerales esenciales. Para los habitantes del valle, la idea de que la tierra misma poseía propiedades curativas y vitales no era extraña. Quizás por eso, la acción de Anayansi no fue vista como una conjuración mágica de la nada, sino como un acto de comunión profunda, de pedirle a la tierra que liberara la vida que guardaba en su interior. Naturalmente, los historiadores y teólogos siempre debaten cómo interpretar los relatos de milagros como este. ¿Son adornos legendarios, añadidos décadas después para santificar la memoria de una persona especial? Fueron eventos naturales. Quizás Anayansi tenía un conocimiento instintivo de la geología local y encontró un acuífero subterráneo, malinterpretados por gente desesperada y analfabeta. ¿O existe una tercera opción, una interacción entre la intención humana y el mundo natural que la ciencia moderna, con su enfoque en lo medible, no puede explicar fácilmente? Sea cual sea la explicación, para la gente del Nido del Silencio, la respuesta era simple. Habían presenciado un milagro. Anayansi, la niña silenciosa, les había salvado. Y al hacerlo, sin quererlo, había sellado su propio destino. La devoción acababa de nacer. El manantial, como te sigue contando el anciano, no solo trajo agua al valle, sino que también lavó por completo la antigua identidad de Anayansi. Ya no era la niña extraña, la solitaria observadora. Se había convertido en un símbolo viviente de esperanza, un conducto directo a lo divino. Y ese nuevo estatus cambió la atmósfera del pueblo de una forma tan palpable como el regreso de la humedad al aire. La vida en el Nido del Silencio ya no era la misma. La gente ya no la miraba directamente a los ojos. Bajaban la vista con una mezcla de respeto y temor. Si ella caminaba por el sendero central del pueblo, las conversaciones se detenían, las risas se apagaban y un silencio reverencial la seguía como una segunda sombra. Los niños dejaban de jugar para observarla pasar y sus madres les hacían un gesto para que no hicieran ruido. Empezaron a dejarle ofrendas en la puerta de la choza de su familia. Por la mañana, al salir, se encontraba con cestas de las mejores frutas, pescado fresco del revivido río, pequeñas tallas de madera o tejidos de algodón. De repente, la entrada de su casa parecía la sección de ofertas del día de un mercado, solo que en lugar de descuentos, la gente esperaba bendiciones a cambio de una cesta de mangos. La tasa de cambio era, por decirlo menos, ambigua. ¿Y cómo reaccionaba Anayansi a todo esto? Imagínala, una adolescente tímida, acostumbrada a la compañía silenciosa de los insectos y los árboles, de pronto convertida en el centro de un universo de expectativas. La gratitud y la adoración de su pueblo se sentían como un peso. Se retiró aún más. Pasaba más tiempo en los márgenes del bosque, y cuando estaba en el pueblo, su silencio, que antes era tranquilo, ahora parecía cargado de una tristeza infinita. La habían puesto en un pedestal, pero un pedestal puede ser un lugar muy solitario, especialmente cuando no pediste subir a él. Por supuesto, una historia tan buena no podía quedarse contenida en un solo valle.
la noticia del manantial milagroso, y la joven santa se filtró hacia el mundo exterior. En una época sin internet, el boca a boca era la herramienta de difusión más poderosa, y la noticia viajó más rápido que un chisme en una boda. Un comerciante de plumas de aves exóticas que visitaba el valle una vez al año se fue con la historia. Una familia que viajó a un pueblo vecino para el matrimonio de un primo la contó alrededor del fuego. Un rumor aquí, un relato exagerado allá. Para cuando la historia llegó a los oídos de gente a 3 días de camino, el manantial ya no era un simple hilo de agua, sino un geyser que había brotado con la fuerza de un trueno. Anayansi no había tocado la tierra, había ordenado a la montaña que se abriera. La leyenda estaba creciendo con cada kilómetro que recorría. Este proceso de difusión se veía facilitado por la propia estructura colonial. La corona española había implementado una política de reducciones de indios, reasentando a la fuerza a poblaciones indígenas dispersas en pueblos de nueva construcción, diseñados con un plano de cuadrícula al estilo español. El objetivo era controlarlos mejor, facilitar la evangelización y el cobro de tributos. Aunque el nido del silencio había escapado a esta política, muchos de sus valles, vecinos no. La noticia del milagro de Anayansi probablemente llegó a una de estas reducciones, un entorno mucho más conectado y poblado, y desde allí se esparció como la pólvora, y con la noticia llegaron los primeros peregrinos. No era una multitud, al principio, solo un puñado de almas desesperadas, una familia de un valle cercano cuyo hijo pequeño ardía de fiebre, una mujer que había perdido varios embarazos y anhelaba un hijo, un anciano cuya vista se nublaba cada día más. Llegaron, cansados, polvorientos y llenos de una fe cruda y potente. Llegaron esperando encontrar una especie de dispensario de milagros, quizás con un sistema de turnos. Probablemente se sintieron un poco desconcertados al encontrar simplemente a una adolescente silenciosa que parecía más interesada en observar a sus mariposas azules que en sus terribles dolencias. Buscaban a Anayansi y cuando la encontraban, caían de rodillas. Le hablaban de sus penas, le suplicaban su intercesión. Ella no respondía. Simplemente los miraba con esos ojos profundos y tranquilos. Quizás tocaba la frente del niño febril con su mano fresca. Quizás simplemente se quedaba sentada en silencio mientras la mujer lloraba a sus pies. Y entonces, por pura coincidencia o por el poder de la sugestión, la fiebre del niño bajaba esa noche. La mujer se sentía llena de una nueva esperanza. La fe de los peregrinos rellenaba los huecos. Su silencio no era indiferencia, era sabiduría. Su toque no era un simple gesto, era una bendición sanadora. Aquí es donde las creencias prehispánicas se hacían más evidentes. Una curiosidad de las religiones mesoamericanas, que tenía ecos en las culturas andinas, era la figura del nahual o el tonal, la idea de que cada persona tenía un espíritu animal gemelo. La conexión de Anayansi con las mariposas podría haber sido interpretada por los peregrinos indígenas a través de esta lente. Ella no era solo una santa al estilo católico, era alguien con un poderoso espíritu animal, una persona puente entre el mundo humano y el mundo de los espíritus de la naturaleza. Los académicos debaten intensamente sobre la naturaleza de estos primeros peregrinajes a santuarios no oficiales. ¿Eran actos de fe puramente cristiana, una adaptación de las prácticas europeas? ¿O eran más bien una continuación de las peregrinaciones prehispánicas a lugares sagrados, conocidos como huacas, una roca, una montaña, un río, ahora simplemente redirigidas hacia una figura humana? Lo más probable es que fuera una mezcla pragmática y desordenada de ambas cosas. La gente iba a donde creía que podía obtener resultados, sin preocuparse demasiado por si el poder venía de un santo católico, de un espíritu de la montaña o de una chica con mariposas. Los primeros peregrinos regresaron a sus hogares con historias de alivio y esperanza, y eso abrió la compuerta. La fama de Anayansi, la santa del manantial, comenzó a resonar con más fuerza, un eco de santidad que prometía extenderse mucho más allá de las paredes verdes de su valle.
y un eco tan fuerte, tarde o temprano, estaba destinado a llegar a los oídos de la iglesia. El anciano en la choza hace una pausa, toma un sorbo de una infusión humeante y te mira con ojos que parecen contener la historia entera. Sabes que la narrativa está llegando a un punto de inflexión. Los ecos de santidad que salieron del valle, te cuenta, habían viajado por caminos de tierra y ríos sinuosos hasta que, inevitablemente, golpearon la puerta de una institución que no tolera la competencia espiritual, la Iglesia. La noticia finalmente llegó a oídos del obispo en la ciudad de La Plata, la actual Sucre, un centro administrativo y religioso a cientos de kilómetros de distancia, pero con oídos muy largos. Y la Iglesia, que a veces se movía con la parsimonia de un glaciar, en asuntos de potenciales herejías o cultos no autorizados, actuaba con la rapidez de alguien que se da cuenta de que ha olvidado apagar un incendio. Una santa no certificada, que hacía milagros y mezclaba extraños rituales con mariposas, era una mala noticia para el negocio de la salvación oficial. Podía socavar la autoridad, confundir al rebaño y, peor aún, oler a paganismo. La decisión no fue enviar a los soldados. Eso sería ruidoso y podría crear una mártir, lo cual era contraproducente. La estrategia fue más sutil. Enviar a un investigador, un hombre de fe y de intelecto, para que observara, evaluara y determinara si lo que ocurría en el nido del silencio era obra de Dios, del diablo, o la opción más probable a ojos de la Iglesia, de la astucia humana. El hombre elegido para esta tarea fue un joven sacerdote llamado Padre Mateo. Imagínalo, recién llegado de España, con la piel todavía pálida y sin curtir por el sol andino, graduado de la prestigiosa Universidad de Salamanca, donde había devorado los textos de teología y derecho canónico. Era un hombre de la nueva era, un producto de la contrarreforma, lleno de un celo reformador y una fe inquebrantable en la estructura y la razón de su iglesia. No era un fanático ciego, sino un intelectual convencido de que la verdad era un edificio ordenado y que su deber era reparar cualquier grieta que amenazara su estructura. Su viaje al valle fue una dura iniciación al nuevo mundo. Los tratados de teología no preparan a nadie para el lodo hasta las rodillas, las nubes de mosquitos, ni el peso sofocante de la humedad de la selva. Llegó al nido del silencio sudoroso, cansado y con las sandalias destrozadas, llevando un pequeño maletín con sus ornamentos, un crucifijo de plata y la firme convicción de que resolvería el caso en cuestión de días, como un detective espiritual en un drama de bajo presupuesto. La selva, por supuesto, tenía otros planes para su agenda. Su llegada causó una conmoción silenciosa. Un hombre con sotana negra, un libro bajo el brazo y la autoridad de un imperio a sus espaldas era una visión tan extraña en el valle como lo sería una llama en el fondo del río. La gente lo observaba con una mezcla de curiosidad, respeto y un recelo profundamente arraigado. Este sacerdote no era solo un enviado de Dios, era, sin saberlo del todo, un agente del Estado. Esto se debía al patronato real, un acuerdo histórico entre el Papa y la corona española. Otorgaba a los reyes de España un poder inmenso sobre la Iglesia en las Américas, incluyendo el derecho a nombrar obispos y a administrar los asuntos de la Iglesia. Por lo tanto, la misión de Padre Mateo no era solo teológica, sino también política. Un culto descontrolado era una afrenta al orden de Dios y, por extensión, al orden del rey. Padre Mateo pasó sus primeros días observando. Vio las ofrendas en la puerta de Anayansi, vio la reverencia con que la gente hablaba de ella, vio el manantial, que ahora estaba marcado con una pequeña cruz de madera junto a un montón de flores y plumas de colores, un perfecto microcosmos del sincretismo que había venido a investigar. Su diagnóstico inicial, anotado en su diario con letra pulcra, fue un caso clásico de sincretismo con un toque de histeria colectiva y una posible explicación geológica para el fenómeno hídrico. Sonaba muy profesional, pero era completamente inútil para captar la realidad de lo que estaba sintiendo. Además, Padre Mateo venía equipado con un conocimiento muy específico. En el Perú de esa época, la Iglesia llevaba a cabo campañas sistemáticas
conocidas como la extirpación de idolatrías. Existían manuales detallados que enseñaban a los sacerdotes cómo interrogar a los aldeanos, cómo identificar lugares sagrados indígenas, huacas, cómo descubrir rituales secretos y cómo destruir sus objetos de culto. Venía preparado para ser un arqueólogo de almas, para desenterrar las creencias paganas ocultas bajo el fino barniz del cristianismo. Los historiadores debaten constantemente sobre la verdadera naturaleza de los sacerdotes como Mateo. Eran en su mayoría agentes cínicos del colonialismo, usando la fe como una herramienta de subyugación, o eran creyentes sinceros que, a pesar de la arrogancia de su cultura, honestamente pensaban que estaban salvando almas de la condenación eterna. La respuesta más probable es que eran una mezcla compleja y contradictoria de ambos, a menudo llenos de dudas y en profundo conflicto con las realidades brutales que encontraban. Padre Mateo estaba a punto de convertirse en un caso de estudio andante. Vio a Ana Yancy por primera vez al tercer día. Ella estaba sentada junto al río y una sola morfo azul descansaba en su hombro. No había nada en ella que gritara «Santa». No había un halo de luz. No había una expresión de éxtasis divino. Solo era una joven de una belleza tranquila y una tristeza que parecía más antigua que ella. Él se acercó, dispuesto a iniciar su interrogatorio teológico, a poner a prueba su doctrina, pero cuando sus ojos se encontraron, todas las certezas que había traído desde Salamanca comenzaron a sentirse un poco menos sólidas. El primer encuentro entre Padre Mateo y Ana Yancy, te explica el anciano narrador, no fue un enfrentamiento, sino una colisión de dos silencios. El silencio de ella, vasto y natural como la propia selva, y el silencio de él, un abismo de preguntas y dudas que se abrió en su interior en ese instante. La historia a partir de aquí es tanto la de Ana Yancy como la del sacerdote que vino a juzgarla y terminó siendo juzgado por sus propias certezas. Padre Mateo, fiel a su formación, se puso manos a la obra para restaurar el orden. En el centro del pueblo, improvisó un altar con una mesa de madera y un mantel blanco. Colocó su crucifijo de plata y comenzó a celebrar la misa diaria. Su voz, clara y educada en el latín de la liturgia, resonaba extraña en el aire del valle, compitiendo con el canto de las chicharras y el lejano parloteo de los loros. La gente del pueblo asistía, por supuesto. Eran respetuosos. Se arrodillaban cuando él se arrodillaba y se persignaban torpemente. Pero él podía ver en sus ojos que su verdadera devoción no estaba en el altar, sino en la joven silenciosa que a veces observaba la ceremonia desde la distancia, sentada bajo su árbol de ceiba. Él intentó dar sermones. Con una paciencia que le costaba un esfuerzo heroico, trató de explicar la diferencia fundamental entre la veneración de los santos, que era aceptable, y la idolatría de una persona viva, que era un pecado mortal. Para la gente del pueblo, sin embargo, la distinción era tan útil y necesaria como un manual de instrucciones para aprender a respirar. Ana Yancy les había traído agua. El crucifijo de plata, por muy brillante que fuera, no. Su lógica era simple, terrenal e inquebrantable. Su siguiente paso fue interrogar a la fuente del problema. Buscó a Ana Yancy y con la ayuda de un guía que actuaba como traductor reacio, intentó sostener una conversación. Fue, según los que lo vieron, una escena casi cómica. Interrogar a Ana Yancy era como intentar entrevistar a una nube. Él le hacía preguntas complejas, extraídas directamente de los manuales de la extirpación de idolatrías. ¿Crees que el poder que manifiestas viene de Dios? ¿Has hecho algún pacto? ¿Renuncias a las supersticiones paganas? Y ella simplemente lo miraba, con una calma absoluta, a veces inclinando la cabeza, como si escuchara una melodía lejana. Su única respuesta era el silencio. Un silencio que desarmaba por completo el arsenal retórico del sacerdote. Era increíblemente frustrante para su incipiente currículum de inquisidor. Fue entonces cuando las grietas en la armadura de su fe comenzaron a ensancharse. Una tarde, vio a uno de los peregrinos, un hombre con una pierna ulcerada y de aspecto terrible, acercarse a Ana Yancy. El hombre no pidió nada, solo se sentó cerca de ella durante una hora.
Mateo observó, esperando algún ritual, algún canto, alguna prueba de fraude. No hubo nada. Cuando el hombre se fue, le dio las gracias a la joven con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, Mateo vio al mismo hombre caminando con menos dolor, la hinchazón de su pierna visiblemente reducida. ¿Coincidencia? ¿El efecto placebo de una fe desesperada? ¿O algo más? El cerebro del sacerdote, entrenado en la lógica aristotélica y la teología escolástica de Salamanca, intentaba desesperadamente meter lo que veía en sus categorías ordenadas: herejía, milagro aprobado, fraude piadoso. Pero la realidad del valle era una opción que no estaba en el menú. Era como intentar pagar una cuenta con tarjeta de crédito en un lugar donde solo aceptan el trueque con plumas de guacamayo. La formación de Padre Mateo estaba enteramente moldeada por el Concilio de Trento, el evento que definió al catolicismo moderno. El concilio había sido muy claro. La Iglesia era la única autoridad para interpretar la fe, validar milagros y canonizar santos. Era un sistema jerárquico, de arriba hacia abajo. Lo que estaba presenciando aquí era lo opuesto: una fe que brotaba orgánicamente desde abajo, desde la tierra, centrada en una persona y un lugar, sin pedir permiso a ningún obispo. Era una violación directa de todo lo que le habían enseñado. Una de las herramientas que él esperaba usar era el auto de fe, no el gran espectáculo público con hogueras que asociamos con la Inquisición, sino un auto de fe local, una ceremonia donde el pueblo, guiado por él, confesaría públicamente sus errores idolátricos, recibiría la penitencia y sería solemnemente recibido de nuevo en el seno de la ortodoxia. Ese era su objetivo final, su final de 1900, misión ideal. Pero, ¿cómo podía celebrar un auto de fe si no estaba seguro de que se estuviera cometiendo un pecado? Empezó a pasar más tiempo caminando solo, luchando con sus pensamientos. Se encontraba a menudo cerca del gran árbol de ceiba, el altar no oficial de Anayansi. Sentía una paz en ese lugar, una energía palpable que lo confundía y lo atraía. Era la misma sensación que a veces tenía en las grandes catedrales de España, una sensación de lo sagrado. ¿Cómo podía ser esto? Los historiadores debaten si la Iglesia colonial veía el sincretismo siempre como una amenaza que debía ser aniquilada, o si algunos clérigos más pragmáticos en el terreno lo veían como un paso intermedio, una especie de cristianismo en pañales, que con el tiempo y la guía adecuada se purificaría. ¿Era la fe del nido del silencio un fracaso de la evangelización que debía ser corregido, o una forma única y funcional de cristianismo local que debía ser entendida? Padre Mateo estaba viviendo ese debate en su propia alma. Una noche, escribió en su diario: «He venido a traerles a Cristo, pero me pregunto si Él no estaba ya aquí, esperando bajo un árbol diferente». El anciano deja su taza a un lado y su mirada se vuelve más sombría. La historia, te das cuenta, está girando hacia un lugar más oscuro. El dilema intelectual y espiritual de Padre Mateo era fascinante, pero mientras él luchaba con sus libros y su conciencia, la vida de Anayansi estaba siendo irrevocablemente transformada. La devoción de su pueblo, ahora legitimada y magnificada por la atención de la Iglesia, comenzó a crecer sin control, como una enredadera que, en su afán por alcanzar el sol, termina por ahogar al árbol que la sostiene. Ahora el anciano te pide que imagines la escena no a través de los ojos del sacerdote, sino desde la perspectiva de la propia Anayansi. El murmullo constante de gente fuera de la choza de su familia se convirtió en la banda sonora de su vida. Ya no podía salir al amanecer para ver cómo el sol tocaba las copas de los árboles. Ya no podía caminar hasta su manantial o sentarse en silencio bajo la ceiba. Cada vez que emergía, una multitud se arremolinaba a su alrededor. Manos ansiosas trataban de tocar el borde de su vestido, de rozar su brazo, de arrancarle un hilo como si fuera una reliquia sagrada. Al principio eran solo su gente, pero ahora, cada vez más, eran extraños, peregrinos de valles lejanos, con los ojos encendidos por la fiebre de la esperanza. Estos nuevos peregrinos llegaban con expectativas cada vez más altas.
Ya no bastaba con aliviar una fiebre o encontrar un animal perdido. Ahora llegaban buscando curas para enfermedades crónicas, soluciones a disputas de tierras, consuelo para penas antiguas. Traían consigo el peso de todo el sufrimiento humano y lo depositaban a sus pies, esperando un milagro. El departamento de servicio al cliente celestial estaba completamente sobrecargado. Para protegerla de este fervor cada vez más agobiante, su propia familia y los ancianos del pueblo tomaron una decisión. La trasladaron a una choza separada, construida especialmente para ella cerca del manantial. Se dijo que era un honor, un espacio sagrado para la Santa del Valle. En realidad, era una jaula, una hermosa jaula, pero una jaula al fin y al cabo. Su vida se convirtió en una rutina dictada por las necesidades de sus devotos. Su agenda social, antes dictada por el sol y las estaciones, ahora se reducía a aparición matutina, aparición vespertina y tiempo de silencio contemplativo obligatorio. La habían convertido en un ídolo, una figura que se saca en procesión para ser admirada y luego se guarda cuidadosamente hasta la próxima vez. Pasó de ser una persona a ser una atracción turística sagrada, el punto de interés número 1 del valle en un mapa que ni siquiera existía. Faltaba poco para que empezaran a vender miniaturas de ella talladas en madera. Esta situación refleja con una claridad dolorosa el rol de la mujer en la CAO, sociedad colonial española. Las mujeres, en particular las mujeres indígenas, tenían una agencia legal y social extremadamente limitada. Su valor y su vida estaban definidos y controlados por los hombres a su alrededor, su padre, su marido, los líderes de la comunidad. Anayansi era la manifestación más extraña de esta realidad. Era adorada como un ser divino, pero al mismo tiempo no tenía ningún poder sobre su propio cuerpo, su tiempo o su destino. Era un objeto precioso, administrado y gestionado por el comité no oficial de su propio culto. Padre Mateo observaba esta transformación con un horror creciente. Había venido a detener la idolatría, y su propia indecisión la estaba acelerando. Vio cómo la aislaban, cómo su rostro perdía la poca expresión que tenía, cómo sus ojos se volvían más y más distantes. Intentó intervenir, hablando con los ancianos del pueblo. «La estáis asfixiando», les dijo. «La fe no debe ser una prisión». Pero ellos lo malinterpretaron. Vieron su preocupación no como un acto de compasión, sino como una prueba. El sacerdote del mundo exterior estaba probando la fuerza de su devoción, y ellos estaban decididos a no fallar. Anayansi se convirtió en la práctica en una beata. Este era un término usado en el mundo hispánico para mujeres piadosas que vivían una vida de devoción religiosa en el mundo laico, sin tomar los votos formales de una monja. Figuras como Santa Rosa de Lima, una contemporánea de esta historia, ganaron inmensa fama por su misticismo y sus severas penitencias. Sin embargo, estas mujeres a menudo caminaban por una delgada línea, pues la Iglesia las veía con sospecha, luchando por controlar a estas carismáticas y a menudo rebeldes figuras de autoridad espiritual femenina. La diferencia crucial era que mujeres como Rosa de Lima eligieron su camino. A Anayansi le fue impuesto. Los sociólogos de la religión, inspirados por el trabajo de Max Weber, a menudo debaten sobre el concepto de la rutinización del carisma. Es el proceso mediante el cual el poder personal y extraordinario de un líder carismático, como el que Anayansi poseía de forma natural, se transforma gradualmente en una institución estable con reglas, rituales y una jerarquía. El pueblo del Nido del Silencio, de manera casi instintiva, estaba llevando a cabo este mismo proceso. Estaban construyendo una estructura de rituales y expectativas alrededor de su santa, no por malicia, sino para poder comprender, contener y preservar un poder que los maravillaba y los asustaba. Estaban rutinizando su carisma y en el proceso estaban apagando la persona. Así la ves ahora, sentada dentro de su choza sagrada. Escucha los cantos y las oraciones que se elevan en su nombre afuera.
Ve las sombras de la gente que espera durante horas solo para poder vislumbrarla. Está rodeada de amor, de devoción, de fe, y probablemente nunca se ha sentido tan sola. Es la cautiva de sus propios devotos. La jaula de Anayansi, te cuenta el anciano narrador. Mientras atiza el fuego, no solo estaba hecha de paredes de adobe y de la vigilancia de sus devotos. Los barrotes más pesados eran invisibles, forjados con las esperanzas y el dolor de los demás. Su vida, que ya estaba aislada, ahora se llenó con una obligación constante y agotadora, la de hacer milagros a la carta. Sus manos, que una vez trajeron agua de la tierra seca, ahora estaban atadas por los mismos poderes que la gente les atribuía. La rutina se estableció con una rapidez asombrosa. Parece, veces al día, a la salida del sol y antes del crepúsculo, Anayansi era conducida desde su choza hasta un pequeño claro cercano. Allí, la sentaban en un taburete y la procesión comenzaba. Se había convertido en una especie de consultorio médico divino, sin cita previa y sin seguro de salud. La gente, su propia gente, y los peregrinos, cada vez más numerosos, hacían una larga fila. Uno por uno, se arrodillaban ante ella, presentando su aflicción. Un bebé que no dejaba de llorar, un hombre con la mano herida por un machete, una mujer con el vientre hinchado, un anciano con los ojos nublados por las cataratas, y de ella se esperaba que actuara. Se esperaba que extendiera su mano y tocara la parte enferma del cuerpo. Un toque en la frente, una caricia sobre una herida, una mano posada sobre un hombro tembloroso. Ese era el ritual, su toque era el sacramento. Imagina la escena, el olor a sudor, a enfermedad, a tierra y a hierbas medicinales, el sonido constante de los lamentos, de las súplicas, susurradas, de la tos seca, y sobre todo, imagina el contacto incesante, la piel febril de un niño, la piel áspera y agrietada de un campesino, la piel flácida de un anciano, cientos de toques al día, cada uno cargado con el peso de una vida entera de sufrimiento y esperanza. Al principio, algunas personas mejoraban. Un niño con fiebre se recuperaba, una herida no se infectaba, un dolor crónico se aliviaba por un tiempo. Cada uno de estos éxitos, fueran coincidencia, efecto de la fe o algo más, era celebrado como un milagro y magnificaba la leyenda. Pero, ¿y los que no mejoraban? Se esperaba de ella que tuviera una tasa de éxito del 100%. Ni los médicos de la corte en Madrid gozaban de esa expectativa. Aquí es donde la teología popular desarrolló un mecanismo de defensa infalible. Si la cura no funcionaba, nunca era culpa de Anayansi. La culpa era del enfermo, cuya fe no había sido lo suficientemente fuerte, o cuyo pecado era demasiado grande. Así, la reputación de ella permanecía intacta, pero la presión sobre cada persona que se arrodillaba ante ella era inmensa. Tenían que ser dignos de su milagro. Este torrente de enfermedades y desesperación tenía un contexto histórico muy real. El mundo que habitaban estaba siendo diezmado por la parte más mortífera del intercambio colombino, las enfermedades. La viruela, el sarampión y la gripe, traídas por los europeos, arrasaron las poblaciones indígenas que no tenían inmunidad alguna. Epidemias enteras podían barrer regiones enteras, matando a un porcentaje enorme de la población. En un mundo donde la muerte invisible podía llegar en cualquier momento, la búsqueda desesperada de una cura, de cualquier fuente de poder y esperanza, no era una superstición, era una estrategia de supervivencia. Padre Mateo era un testigo torturado de todo esto. Veía el ritual diario y su alma se dividía. Una parte de él, la parte entrenada en la lógica, lo veía como un espectáculo de histeria masiva. La otra parte, la que había sentido algo en la presencia de la joven, no podía descartarlo todo tan fácilmente. Intentó intervenir, redirigir, se paraba cerca, ofreciendo bendiciones con agua bendita, intentando explicar que la gracia de Dios no necesitaba un intermediario físico. Pero para los peregrinos, pedirles que aceptaran un ritual de la iglesia en lugar del toque directo de Anayansi era como ofrecer un vaso de agua a alguien que está al lado de una fuente de vino. Simplemente no era una oferta competitiva,
Con el tiempo, el área alrededor de la choza de Anayansi comenzó a cambiar. La gente dejaba exvotos como testimonio de las curaciones. Eran pequeñas ofrendas votivas. Podías ver una pequeña pierna tallada en madera, un ojo pintado en una tablilla, una trenza de cabello, o los más comunes en el Nuevo Mundo, pequeños dijes de metal con forma de brazos, piernas o corazones, conocidos como milagros. El claro se estaba convirtiendo en un santuario, cada objeto un grito silencioso de gratitud que aumentaba la presión sobre la joven. Los antropólogos médicos a menudo debaten sobre la construcción social de la enfermedad y la curación. Argumentan que la enfermedad no es solo una condición biológica, sino una experiencia moldeada por la cultura, el lenguaje y las creencias. Del mismo modo, una cura es más que la simple desaparición de los síntomas. Es un evento social que tiene significado, que reafirma la visión del mundo de una comunidad. Cada milagro de Anayansi, fuera biológicamente efectivo o no, no solo curaba a una persona, sino que sanaba una fisura en el tejido social, reforzaba la creencia de que, en un mundo caótico y hostil, ellos tenían un protector, tenían una fuente de poder. Pero esa fuente se estaba agotando. Anayansi estaba cada vez más pálida y delgada. Un temblor casi imperceptible a veces recorría sus manos. Sus ojos, antes serenos, ahora a menudo estaban vacíos, mirando a través de la gente, a un lugar lejano. El silencio que antes parecía una elección, ahora se sentía como el resultado del puro y absoluto agotamiento. Las manos que sanaban estaban siendo desgastadas hasta el hueso. Las manos que la gente veía como un regalo de Dios se habían convertido en las cadenas que la ataban a un sufrimiento sin fin. La historia que el anciano teje en la penumbra de la choza ahora se expande. El foco se aleja del sufrimiento íntimo de Anayansi y del tormento teológico de Padre Mateo para abarcar al valle entero, porque la peregrinación, que empezó como un goteo de almas desesperadas, se había convertido en un río caudaloso que estaba erosionando las propias orillas del nido del silencio, trayendo en su corriente tanto oro como oraciones, y con ellos el comercio y el fanatismo. Imagina que el sendero estrecho por el que llegaste se ha ensanchado por el paso constante de pies y pezuñas de mula. El silencio que te recibió ahora está roto por un murmullo constante, el bullicio de un mercado improvisado que ha brotado como un hongo en el claro central del pueblo. El nido del silencio ya no estaba en silencio. El pueblo, que antes tenía la actividad económica de una siesta prolongada, de repente se había convertido en un centro de comercio. Algunos de los aldeanos más emprendedores y los recién llegados con buen ojo para los negocios habían montado puestos. Vendían comida a los peregrinos hambrientos, por supuesto, pero el verdadero negocio estaba en las reliquias. Pequeñas botellas de arcilla llenas de agua del manantial de Mínimos Centenos, Anayansi, bolsitas de tela con tierra recogida cerca de su choza y, por supuesto, plumas de mariposas azules de dudosa procedencia, vendidas como si fueran de primas lejanas de las mariposas oficiales de la Santa. El merchandising sagrado había nacido y estaba demostrando ser bastante rentable. La santidad se había vuelto un negocio. Los aldeanos, que siempre habían vivido de la agricultura de subsistencia, ahora manejaban monedas de plata. Algunos se convirtieron en posaderos improvisados, ofreciendo un rincón en su choza por un precio. Otros se volvieron guías, o vendedores, o contadores de historias. La estructura social del pueblo, antes tan estable, comenzó a deformarse bajo la presión de esta nueva economía. De repente, había ricos y pobres, locales y forasteros, y una tensión sutil que antes no existía. Pronto empezarían a ofrecer paquetes todo incluido, con alojamiento, comida y una bendición estándar. Esta afluencia de gente y comercio no surgió de la nada. Estaba conectada a las grandes arterias del virreinato. La economía de la época estaba dominada por la plata, especialmente la de las minas de Potosí, una montaña de plata que financiaba el Imperio Español. Para mover esa plata y abastecer a la enorme población de la ciudad minera, se había creado una vasta red de caminos,
los caminos reales y rutas de mulas que cruzaban los Andes. Fueron estas mismas rutas, creadas por la codicia del imperio, las que ahora traían a los peregrinos al valle, conectando el sufrimiento silencioso de Anayansi con el motor económico de medio mundo. Pero el río de la peregrinación no solo traía comerciantes, también arrastraba una forma más oscura de devoción, el fanatismo. Los nuevos peregrinos ya no eran solo los campesinos humildes y desesperados. Ahora llegaban visionarios autoproclamados, penitentes que se flagelaban la espalda con látigos, mujeres que caían en trances y gritaban profecías. Eran los fans extremos de la santidad. Hacían que los primeros peregrinos parecieran turistas, disfrutando de un día de campo. Estos fanáticos trajeron una energía nueva y peligrosa al valle. Veían demonios en cada sombra y herejes en cada escéptico. Y su devoción por Anayansi era posesiva y agresiva. Para ellos, Padre Mateo no era un hombre de Dios. Era un burócrata de la fe, un obstáculo puesto por la iglesia corrupta para ocultar a la verdadera santa del pueblo. La atmósfera se volvió pesada, volátil. En cierto modo, estos fanáticos se parecían a los alumbrados de España. Este había sido un movimiento místico que la Inquisición persiguió con saña. Los alumbrados creían que podían alcanzar una unión directa con Dios a través de la oración interior, lo que hacía innecesarios a los sacerdotes, los sacramentos y toda la parafernalia de la iglesia. Eran vistos como anarquistas espirituales. Los nuevos devotos de Anayansi compartían esta creencia fundamental. Tenían acceso directo a Dios a través de ella y no necesitaban el permiso ni la intermediación de un sacerdote con sotana. Los historiadores económicos y los antropólogos siempre debaten sobre la naturaleza de los lugares de peregrinación. Son principalmente centros espirituales que por casualidad generan una economía a su alrededor, o su crecimiento y supervivencia dependen, en última instancia, de su éxito económico. ¿Es la fe el motor y el comercio un simple subproducto? ¿O el comercio se convierte rápidamente en el verdadero combustible que mantiene el fuego de la fe encendido? En el nido del silencio, esta pregunta académica se estaba respondiendo en tiempo real. Para Anayansi, este caos era una nueva capa en su infierno personal. El ruido constante, las caras extrañas, la energía frenética y exigente, todo contribuía a su desgaste, y para Padre Mateo era la materialización de sus peores temores. La situación había escalado más allá de un debate teológico. Ahora era un problema de orden público, un polvorín de fervor religioso y oportunismo económico que amenazaba con explotar. Y él estaba de pie en medio de todo, un hombre con un libro y una cruz, completamente impotente. El oro y las oraciones habían llegado, y estaban devorando todo a su paso. El bullicio del comercio y el estruendo del fanatismo eran solo el ruido de fondo, te susurra el anciano. El verdadero drama, la verdadera tragedia, se estaba desarrollando en silencio, en el cuerpo frágil de Anayansi. El agotamiento ritual, día tras día, semana tras semana, había comenzado a cobrar su precio. La fe de la multitud se había convertido en una fiebre que ahora, literalmente, la estaba consumiendo a ella. Imagínala en su choza, en las pocas horas en que la dejaban en paz. Ya no hay serenidad en su rostro, solo un agotamiento tan profundo que parece grabado en sus huesos. Está más delgada, la piel tensa sobre sus pómulos. Hay ojeras permanentes bajo sus ojos, dos manchas violáceas que contrastan con la palidez de su piel. Y tiene fiebre, una fiebre baja pero persistente, que le da a su piel un calor antinatural y a sus ojos un brillo vidrioso. Se mueve con una lentitud infinita, como si cada bocanada de aire requiriera un esfuerzo consciente. Las sesiones de curación se han vuelto una tortura visible. Cuando la llevan al claro, a veces se tambalea. Sus manos, las famosas manos sanadoras, tiemblan ligeramente. Sigue cumpliendo con su deber, tocando a los enfermos, uno tras otro, pero cada contacto parece costarle una chispa de su propia vida. La procesión de sufrimiento que pasa ante ella es un río que la está ahogando lentamente. Lo más cruel, lo más irónico de todo,
fue cómo la gente interpretó su deterioro. No vieron a una joven enfermando por el estrés y el contacto constante con patógenos. Vieron la confirmación definitiva de su santidad. El diagnóstico popular no fue agotamiento extremo o necesita desesperadamente un descanso. No, el diagnóstico fue que estaba alcanzando un nivel superior de divinidad. La gente empezó a susurrar una nueva y terrible teoría. Ella no solo curaba, sino que absorbía las enfermedades de los demás. Su fiebre no era una enfermedad, era la fiebre de otro que ella había tomado en su propio cuerpo por un acto de amor sacrificial. Una idea muy poética, pero una estrategia de salud pública absolutamente demencial. Nadie pensó en darle a la esponja espiritual un día libre. Esta creencia la selló en su destino. Ahora su sufrimiento no era solo una prueba de su santidad, era el mecanismo mismo de su poder. Para que ellos se curaran, ella debía sufrir. Su deterioro físico se convirtió en la prueba más grande de su amor, y en lugar de darle un respiro, la devoción se intensificó. Le pedían más, esperando que su sacrificio los salvara. Padre Mateo, educado en las universidades de España, veía la situación con una claridad que lo atormentaba. Su formación incluía la medicina de la época, basada en la teoría de los 4 humores. Según esta visión, la salud era el equilibrio de 4 fluidos corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Una fiebre como la de Anna Yancy se interpretaba como un desequilibrio, probablemente un exceso de bilis amarilla o de sangre. Aunque esta teoría era incorrecta, al menos era un marco médico. Le decía a Mateo que Anna Yancy estaba enferma y necesitaba cuidados, reposo, una dieta adecuada, quizás una sangría para reequilibrar sus humores. Intentó sugerir conceptos tan revolucionarios como descanso e hidratación. Fue recibido con la misma mirada de piadosa incomprensión que si hubiera intentado explicar la Santísima Trinidad a un árbol. Se enfrentó a los ancianos del pueblo y a la familia de Anna Yancy. «¿No veis que se está muriendo?», les imploró. «Esto no es fe, es crueldad», pero sus palabras rebotaban contra un muro de certeza. Lo acusaron de tener poca fe, de ser un enviado del diablo para tentarles y hacerles dudar del poder de su santa. Él, que había venido a extirpar la idolatría, ahora era el único que veía a la persona real dentro del ídolo, y era impotente para salvarla. En su desesperación, el sacerdote debe haber pensado en prácticas como el agua de socorro. En la América colonial, ante la escasez de clérigos, la Iglesia permitía que en caso de muerte inminente, cualquier laico pudiera bautizar a un moribundo usando una fórmula simple y agua. Era un acto de emergencia espiritual. Mateo debió sentir que todo el pueblo estaba en un estado de emergencia moral, y él no podía administrarles ni la más simple primera ayuda de la razón o la compasión. Los historiadores de la religión a menudo debaten el papel central del sufrimiento en la construcción de la santidad cristiana. Desde los primeros mártires hasta los místicos que se autoflagelaban, el dolor físico ha sido visto a menudo como una imitatio Christi, una imitación de la pasión de Cristo que valida la cercanía a Dios. ¿Es esta una verdad espiritual profunda o una construcción cultural que glorifica la enfermedad y el masoquismo? La forma en que la comunidad del Nido del Silencio transformó los síntomas de Anna Yancy en teología es un ejemplo de libro de texto de esta compleja y perturbadora relación entre la santidad y el sufrimiento. Y así, la fiebre de la fe ardía más fuerte que nunca. Ardía en los ojos de los peregrinos, en el mercado improvisado, en los cantos que rodeaban la choza de Anna Yancy. Y ardía, baja y constante, en las venas de la propia santa, una llama que se alimentaba de su vida mientras todos a su alrededor rezaban para que no se apagara nunca. La fiebre que ardía en el cuerpo de Anna Yancy, continúa el anciano con la voz apenas por encima de un susurro, no fue lo único que la consumió. La fe insaciable de la multitud devoró algo aún más fundamental: su voz, el poco sonido que le quedaba, esa capacidad de formar palabras que tan raramente usaba, se desvaneció por completo. Su silencio, que una vez fue una elección, una característica de su personalidad, se convirtió en una condición médica, en una prisión dentro de la prisión de su santidad.
No fue de un día para otro. Su voz, ya de por sí un hilo delgado, se fue haciendo más rasposa, más débil, hasta que se convirtió en un susurro apenas audible. Y entonces, una mañana, el susurro ya no estaba. Intentó hablar, o al menos eso pareció a su madre, que la cuidaba. Movió los labios, pero ningún sonido emergió. El pozo de su voz se había secado, tal como la tierra del valle antes de su primer milagro. La maquinaria de su cuerpo, agotada por la fiebre, el estrés y el trauma, había decidido apagar una de sus funciones para conservar energía. Te imaginas la reacción del pueblo y de los peregrinos, ¿verdad? No hubo pánico, no hubo preocupación, hubo asombro y una renovada oleada de fervor. La lógica de la fe es flexible y maravillosa en su capacidad para reinterpretar la realidad. El consenso fue inmediato y unánime. Anayansi no había perdido la voz, había trascendido la necesidad de tener una, había ascendido a un plano de comunicación tan elevado, tan puramente espiritual, que las torpes palabras humanas ya eran un lastre para ella. Se comunicaba ahora directamente con Dios, con los ángeles y con los espíritus. Había alcanzado un nivel de santidad solo Wi-Fi celestial, y ellos, humildes mortales, no tenían la contraseña. Su silencio absoluto la convirtió en el ídolo perfecto. Un ídolo de carne y hueso, pero un ídolo al fin. Un ídolo no responde, no discute, no se queja. Es un lienzo en blanco sobre el que se pueden proyectar todos los anhelos, todas las esperanzas, todas las interpretaciones. Ahora, cuando la gente le hablaba, su silencio no podía ser malinterpretado como indiferencia. Era la prueba de su atención divina, de su escucha profunda y sagrada. Para el culto, que ella dejara de hablar fue una mejora, una actualización del sistema. Un ídolo que no puede quejarse de las largas horas de trabajo ni pedir un aumento es, después de todo, el sirviente ideal. Para Padre Mateo, esta fue la gota que colmó el vaso de su desesperación. Él no vio una ascensión espiritual, vio lo que era, un síntoma de un trauma psicológico y físico extremo. Vio a una joven tan abrumada por el sufrimiento que su cuerpo y su mente se habían desconectado. Intentó, una última vez, razonar con los ancianos. Les habló del trauma, del miedo, de cómo el alma puede enfermar al cuerpo. Fue como ser el único en la sala que ha leído los términos y condiciones de un contrato que todos los demás ya han firmado con una alegría ciega. Lo miraron, con lástima, como a un hombre de poca fe incapaz de reconocer un milagro cuando lo tenía delante. Este conflicto en el valle era una versión viva de la gran controversia del iconoclasmo que había sacudido al cristianismo siglos antes. El debate era sobre si venerar imágenes religiosas, iconos, era una ayuda para la fe o una forma de idolatría. Los iconoclastas querían destruir todas las imágenes, temiendo que la gente adorara el objeto en lugar de a Dios. Los iconódulos defendían que los iconos eran ventanas al cielo. Aquí, en el nido del silencio, los aldeanos se habían convertido en los más extremos iconódulos, y Anayansi era su icono viviente. Y Padre Mateo, irónicamente, se vio forzado a adoptar la postura de un iconoclasta, argumentando en contra de la adoración de la imagen, suplicando que vieran a la persona sufriente detrás del icono sagrado. Además, la gente del valle interpretó la mudez de Anayansi como un voto de silencio. En muchas tradiciones monásticas, tanto cristianas como de otras religiones, el silencio voluntario es una de las disciplinas espirituales más altas. Es una elección consciente para acallar el ego y escuchar mejor la voz de Dios. Era una práctica que incluso Padre Mateo respetaba. Pero lo de Anayansi no era una elección, era una aflicción, una patología. La comunidad había secuestrado un concepto de santidad y se lo había impuesto a su enfermedad para poder seguir adorándola sin culpa. Los estudiosos de la religión y el feminismo, a menudo, debaten cómo las figuras sagradas femeninas, desde la Virgen María hasta las santas locales, son frecuentemente objetivadas, es decir, se les despoja de su humanidad, de su subjetividad, de sus deseos y complejidades, para convertirlas en símbolos puros de virtudes abstractas, pureza,
maternidad, sacrificio. El caso de Ana Yancy es un ejemplo extremo y terrible de este proceso. Su camino hacia la santidad fue, paso a paso, su camino hacia la deshumanización. El momento en que perdió la voz fue el momento en que su transformación de sujeto a objeto se completó. Ahora, la escena de la curación es aún más sobrecogedora. La llevan en una silla porque apenas puede caminar. La sientan y la sostienen. Su rostro es una máscara impasible. Sus ojos miran a un punto lejano que nadie más puede ver. Cuando un enfermo se arrodilla, su madre o una de las ancianas toma su mano flácida y la guía para que toque al peregrino. Es una marioneta sagrada, un autómata divino cuyo único propósito es cumplir con el ritual que otros han creado para ella. El silencio en sus ojos es absoluto. La persona que era Ana Yancy se ha ido. Solo queda el ídolo. El anciano narrador se inclina hacia adelante y su voz baja aún más, como si compartiera un secreto prohibido. Te cuenta que, al ver a Ana Yancy convertida en una muñeca rota y silenciosa, algo finalmente se quebró en el alma de Padre Mateo. El teólogo dubitativo, el observador conflictuado, murió en ese instante, y en su lugar nació un hombre con una sola misión: intentar salvar a esa chica, sin importar el costo. Decidió que era hora de dejar los sermones y pasar a la confrontación directa. Una noche, mientras la mayoría de los peregrinos dormían y el bullicio del mercado se había calmado, convocó a una reunión. No fue en público, fue en su improvisada capilla, su sacristía personal. Llamó a los ancianos del pueblo y a los padres de Ana Yancy. Era su último y desesperado intento de apelar a la razón. El padre Mateo había preparado su argumento final. Tenía teología, lógica, amenazas, un PowerPoint mental muy bien estructurado. El único problema es que su audiencia no estaba interesada en la presentación. Imaginas la escena: la luz de una sola vela parpadeando sobre los rostros curtidos de los ancianos y el rostro angustiado de los padres de la joven, y en el centro, Padre Mateo, con la voz tensa por la urgencia. Primero, intentó la lógica. Les habló de la fiebre, de la pérdida de peso, de la mudez. Les explicó que eran signos de enfermedad, no de divinidad. Luego, pasó a la teología. Con toda la autoridad que pudo reunir, los acusó del pecado de idolatría, de violar el primer y más sagrado de los mandamientos. Les explicó que estaban poniendo el alma de la joven y las suyas propias en peligro de condenación eterna. Cuando vio que sus rostros permanecían impasibles, sacó su arma más poderosa, la amenaza. Les habló del Santo Oficio de la Inquisición, cuyo tribunal en Lima era famoso por su severidad. Les explicó que lo que estaban haciendo, un culto no autorizado, la adoración de una falsa santa, la mezcla de ritos paganos, era precisamente el tipo de crimen que la Inquisición perseguía. Amenazó con enviar un informe, con traer a los investigadores, a los jueces. La amenaza de la Inquisición, para cualquier súbdito del rey de España, era algo aterrador, una sombra que podía devorar vidas enteras. Él amenazó con la excomunión, que en el siglo XVII era el equivalente a ser baneado permanentemente del servidor de la salvación. Los ancianos lo escucharon en silencio, con una paciencia que lo enfurecía. Cuando terminó, el más viejo de ellos respondió. Su voz no era desafiante, sino tranquila, llena de una certeza absoluta. Le dijeron que agradecían su preocupación, pero que él no entendía, que su fe era de libros y de reglas, mientras que la de ellos era de experiencia. ¿Acaso sus libros habían hecho brotar agua de la roca? ¿Acaso su Dios de Lima había curado a sus hijos? Su enfermedad, dijeron, era el precio de su amor. Su idolatría era simplemente gratitud. Y en cuanto a la Inquisición, Lima estaba muy lejos, pero Dios estaba allí mismo, en el rostro silencioso de Ana Yancy. Para ellos, que creían tener su propia conexión directa con el cielo, la amenaza del gerente de la compañía telefónica de cortarles la línea no significaba nada. Sentían que ya tenían instalada la fibra óptica celestial. Fue entonces cuando Padre Mateo comprendió la verdadera naturaleza de su fracaso. No, estaba debatiendo, estaba chocando contra un muro. El fanatismo colectivo había creado una realidad alternativa.
Un sistema cerrado inmune a la lógica, la teología o el miedo. Al final, el debate fue como discutir con un mapa que insiste en que estás en el fondo de un lago cuando tus pies están firmemente plantados en tierra seca. Simplemente, no operaban con la misma cartografía de la existencia. Los psicólogos sociales estudian este fenómeno. Lo llaman disonancia cognitiva. Cuando un grupo, con una creencia muy arraigada, se enfrenta a una prueba que la contradice, la incomodidad es tan grande que, en lugar de cambiar la creencia, el grupo hace una de dos cosas. Reinterpreta la evidencia para que encaje en su visión del mundo, o ataca y desacredita la fuente de la información contradictoria. Para los ancianos, Padre Mateo no era un guía espiritual, era una molesta pieza de disonancia cognitiva que necesitaba ser neutralizada. Y lo neutralizaron, no con violencia, sino con una compasión condescendiente. Una curiosidad de la vida clerical es el sello de confesión, la obligación sagrada de un sacerdote de no revelar jamás lo dicho en confesión. Padre Mateo debió sentirse atrapado por una versión perversa de ese sello. Conocía el pecado del valle, veía la herejía y la crueldad, pero estaba atado por su propia impotencia, por la distancia, por el hecho de que su autoridad, tan absoluta en el papel, era nula en la práctica. Estaba atrapado en la confesión del valle y no podía hacer nada. La reunión terminó. Los ancianos se fueron, dejándolo solo en la capilla con el olor a cera y a derrota. Se dio cuenta de que su intervención no solo había fracasado, sino que probablemente había empeorado las cosas, reforzando la convicción del pueblo de que su fe estaba siendo puesta a prueba y que debían proteger a su santa de aquel sacerdote incrédulo. Había intentado ser el pastor, pero el rebaño había decidido seguir a una oveja silenciosa y moribunda, y lo habían dejado a él completamente solo en el prado. La voz del anciano se aquieta, y en la pausa puedes escuchar el crepitar del fuego, un sonido pequeño y vivo en la inmensidad de la noche. La historia, te dice, ha llegado a su corazón más oscuro, al día en que el peso de la fe se volvió insoportable. Tras la inútil intervención del sacerdote, el culto a Anayansi, ahora libre de cualquier freno, se aceleró hacia su apoteosis y su final. El catalizador fue la fiesta de Corpus Christi, una de las celebraciones más importantes del calendario católico. Los líderes del pueblo decidieron que sería la ocasión perfecta para honrar a su propia santa viviente. La idea era organizar una gran fiesta para celebrar su poder y su sacrificio. El plan de ejecución, sin embargo, se parecía más a la organización de un festival de música con un solo artista principal, un artista que ya estaba al borde del colapso total por agotamiento. El valle se llenó como nunca antes. Llegaron peregrinos de cientos de kilómetros a la redonda, atraídos por los rumores de que en esta fiesta los milagros serían aún más grandes. La atmósfera era una mezcla sofocante de humo de copal, sudor, flores y un fervor que rayaba en la histeria. Estos festivales religiosos sincréticos eran comunes en la América colonial. La Iglesia los promovía para demostrar su poder y esplendor, pero las comunidades indígenas los absorbían y los transformaban, fusionando las procesiones católicas con sus propias danzas, máscaras o rituales. La fiesta de Corpus Christi en el Nido del Silencio se convirtió en la fiesta de Anayansi. El Santísimo Sacramento era ella. La llevaron desde su choza en una silla adornada con las flores más brillantes y las plumas más iridiscentes. La habían vestido con una túnica de algodón blanco tejida especialmente para la ocasión. Estaba mortalmente pálida y apenas consciente, pero su look, por así decirlo, era impecable. La presentación es muy importante, incluso cuando estás a punto de ser literalmente adorada hasta la muerte. La depositaron en una plataforma elevada en el centro de la plaza improvisada para que todos pudieran verla, un ídolo en su altar. Y entonces, la procesión de los enfermos comenzó, pero esta vez era diferente. La multitud, enardecida por la música, los cantos y el éxtasis colectivo, presionaba, empujaba, cada persona desesperada por acercarse. La fila era interminable,
un monstruo de 1000 cabezas suplicantes. Los ancianos y la familia de Anayansi intentaban mantener el orden, guiando su mano inerte para tocar una frente aquí, un brazo allá. Ella estaba casi completamente ausente. Su cuerpo flácido, su cabeza ladeada. Era una marioneta en el acto final de su propia tragedia. Padre Mateo observaba desde el borde de la plaza, su rostro una máscara de impotencia y horror. No podía intervenir. La multitud lo habría apartado, o algo peor. Solo podía ser testigo. Los psicólogos sociales estudian el concepto de desindividuación para explicar el comportamiento de las multitudes. Es el proceso por el cual, inmersos en un grupo grande, perdemos nuestro sentido de la identidad y la responsabilidad individual. Nos volvemos parte de un superorganismo que se rige por la emoción colectiva. La multitud que rodeaba a Anayansi no estaba compuesta por individuos malvados. Eran padres, hijos, hermanos, pero juntos se habían convertido en una sola entidad de fe ciega, un gigante que, en su desesperado intento de abrazar a su santa, la estaba aplastando. Hora tras hora, la grotesca ceremonia continuó. La mano de Anayansi, movida por otros, impartía bendiciones forzadas. Entonces, algo cambió. En medio del caos, por un instante fugaz, pareció que un destello de la antigua Anayansi regresaba. Sus ojos, hasta entonces vacíos, parecieron enfocarse. Miraron directamente a la multitud, no con divinidad, sino con una expresión de infinita y lúcida tristeza. Sus labios se entreabrieron, y un sonido, un suspiro, un estertor casi inaudible, escapó de su pecho. Una sola lágrima rodó lentamente por su mejilla polvorienta. Fue su última bendición, su último acto. Inmediatamente después de ese instante de aparente conciencia, su cuerpo se aflojó por completo. Su cabeza cayó hacia adelante. La mano que estaba siendo guiada para tocar a un niño enfermo cayó inerte a su costado. Anayansi se había desplomado. La primera reacción fue de confusión. El ritual se había detenido. El ídolo se había roto. La gente en la primera fila se quedó helada, sin entender. Seguramente alguien se quejaría en la oficina de atención al peregrino para exigir un reembolso por el espectáculo interrumpido. Pero el silencio se extendió hacia atrás como una onda expansiva, apagando los cantos y las oraciones. En ese silencio, Padre Mateo reaccionó. Se abrió paso a través de la multitud paralizada, empujando a la gente a un lado. Llegó a la plataforma, se arrodilló junto a la silla y tomó la muñeca de Anayansi. Buscó un pulso. No había nada. Puso su oído junto a sus labios. No había aliento. Levantó la vista hacia la multitud silenciosa, y su rostro lo dijo todo. La santa del manantial estaba muerta. Una costumbre popular en algunas partes de América Latina, ante la muerte de un niño bautizado, es el velorio del angelito. Se celebra la muerte no con tristeza, sino con alegría, música y bebida, porque se cree que el alma pura del niño ha ido directamente al cielo. Quizás eso es lo que la multitud esperaba que sucediera a continuación. Pero, por ahora, solo había un silencio atronador, un vacío donde un momento antes había estado el centro de su universo. El silencio que siguió a la muerte de Anayansi fue, te cuenta el anciano, más profundo que cualquier silencio que el valle hubiera conocido antes. Fue un silencio pesado, denso, lleno de las palabras no dichas y las preguntas no formuladas. La multitud, ese monstruo de fe ciega, se desintegró, volviendo a ser un conjunto de individuos asustados y confundidos. Miraban sus propias manos, las mismas que habían empujado y suplicado, como si no las reconocieran, y entonces, como si el cielo mismo finalmente hubiera decidido intervenir, el cielo se rompió. No con una tormenta furiosa, sino con una lluvia suave y persistente. Gotas grandes y pesadas comenzaron a caer, golpeando el polvo, oscureciendo la tierra, lavando el sudor y las lágrimas de los rostros de la gente. Era la lluvia que tanto habían anhelado meses atrás, la lluvia que el primer milagro de Anayansi les había devuelto. Ahora, parecía que la lluvia lloraba por ella. La lluvia
Fue la señal para que todos se dispersaran. El hechizo se había roto. Los peregrinos, sin una santa a la que adorar, recogieron sus pocas pertenencias y comenzaron el largo viaje de vuelta a sus propias vidas, ahora con una decepción o quizás una nueva pena a cuestas. Los comerciantes fueron los primeros y los más rápidos en irse. Desmantelaron sus puestos con una eficiencia notable. Los milagros, al parecer, no se vendían bien. Post-mortem. El negocio de la fe requiere, como mínimo, un proveedor de servicios que esté respirando. En menos de un día, el bullicioso mercado desapareció, dejando solo basura y un espacio vacío. El nido del silencio volvió a ser silencioso, pero esta vez era un silencio de luto. En medio de este éxodo silencioso, Padre Mateo se movió. La duda y el conflicto que lo habían paralizado se habían quemado, dejando solo una claridad fría y dolorosa. Se acercó a los padres de Anayansi, dos figuras, encogidas por el dolor, y les habló con una suavidad que nunca antes había usado. No había teología en su voz, solo humanidad. Con su ayuda, levantó el cuerpo ligero de la joven y lo llevó de vuelta a su choza, lejos de las miradas de los últimos curiosos. Allí, él mismo realizó los ritos finales. Él, que había venido a juzgarla, ahora lavaba su rostro, cerraba sus ojos, cruzaba sus manos sobre su pecho. Fue su penitencia. Cada gesto era una disculpa silenciosa. Durante meses, había rezado por entender la voluntad de Dios. Ahora, en el silencio de la muerte, rezaba por el alma de la chica a la que no había podido proteger, pidiéndole perdón no a Dios, sino a ella. La práctica funeraria en la colonia estaba estrictamente controlada por la Iglesia. Un entierro cristiano adecuado debía realizarse en suelo sagrado, un campo santo, usualmente el atrio de una iglesia, pero en el valle no había iglesia, solo la capilla improvisada de Mateo, y él supo que enterrarla allí sería una última ofensa. Así que, en un acto final de rebelión y de síntesis, tomó un pico y una pala y comenzó a cavar, no cerca de su altar, sino bajo la sombra protectora del gran árbol de ceiba, donde ella había pasado su infancia, el lugar que había sido su verdadero santuario. Los habitantes del pueblo observaban desde la distancia mientras la lluvia seguía cayendo. Veían al sacerdote forastero, al hombre que representaba el poder que los había conquistado, cavando una tumba para su santa con sus propias manos. No hubo palabras, solo el sonido rítmico de la pala contra la tierra húmeda y el susurro de la lluvia. Cuando la tumba estuvo lista, rezó sobre ella las oraciones latinas por los difuntos, su voz quebrada por la emoción. Fue un ritual que era mitad requiem católico y mitad disculpa personal a la tierra y a los espíritus del valle. La muerte de Anayansi y su entierro en ese lugar se convertirían en el origen de una nueva forma de fe. En muchas partes de América Latina, cuando alguien muere, de forma trágica, la gente levanta pequeñas capillas en el lugar, conocidas como animitas. No son para los santos oficiales, sino para el ánima o el alma del difunto, a quien se le reza y se le piden favores. La tumba de Anayansi, marcada por una simple cruz de madera que Mateo plantó, se convirtió en la primera animita del valle, el centro de un culto más silencioso, más personal y quizás más sincero. Los sociólogos y psicólogos debaten cómo las comunidades procesan la culpa colectiva. Veces buscan chivos expiatorios. Otras, la culpa puede desintegrar al grupo. Pero a menudo, la comunidad transforma la culpa en un mito unificador que redime la transgresión. Eso fue lo que sucedió en el nido del silencio. Nadie dijo nunca, la matamos con nuestro amor. En su lugar, nació la leyenda. Ella completó su sacrificio. Se convirtió en lluvia para bendecir el valle para siempre. Ascendió para cuidar de nosotros desde el cielo. La insoportable verdad de su muerte fue envuelta en la belleza de un mito, una historia que les permitía seguir viviendo consigo mismos. La lluvia, ese día, no solo lloró, también lavó la culpa, o al menos, la disolvió en una historia más fácil de contar. El fuego en el centro de la choza es ahora solo un lecho de brasas incandescentes.
Y la voz del anciano es un murmullo suave, el sonido de una historia que llega a su fin. Te cuenta lo que sucedió después, en los años de silencio que siguieron a la lluvia. El legado de Anayansi no fue el de un culto ruidoso, sino el de un mito silencioso, una leyenda grabada no en piedra, sino en la memoria y el paisaje del valle. El nido del silencio volvió a su ritmo ancestral, el río siguió su curso, las cosechas crecieron y los niños volvieron a jugar. Pero algo había cambiado para siempre. La tumba de Anayansi bajo la gran ceiba se convirtió en el verdadero centro espiritual del valle. La gente no iba allí a pedir milagros a gritos. Iban en silencio, uno por uno, a dejar una flor, una pluma de mariposa azul, o simplemente a sentarse en la quietud, en una comunión personal y callada. El culto desesperado había muerto con ella, pero la fe no. Se había transformado en algo más íntimo, como si hubieran aprendido la lección de que a lo sagrado es mejor acercarse con susurros, no con el estruendo de las demandas. ¿Y qué fue de Padre Mateo? El hombre que llegó con un maletín lleno de libros y la intención de llevarse un informe para su obispo, terminó dejando atrás su propia historia. Nunca se fue del valle. Los informes a La Plata simplemente cesaron. La iglesia, con el tiempo, lo daría por muerto, una víctima más de la selva o de alguna fiebre. Pero él vivió una larga vida en el nido del silencio, no como sacerdote, sino como un miembro más de la comunidad. Se convirtió en el guardián no oficial de la tumba de Anayansi, manteniendo el lugar limpio, cuidando las flores que la gente dejaba. En la ironía final de su vida, el extirpador de idolatrías se convirtió en el custodio de la memoria de la santa que no pudo salvar. Sus huesos, dicen, descansan ahora en algún lugar no muy lejos de los de ella. La leyenda de Anayansi, tal como la has escuchado, demuestra la increíble persistencia de las culturas y lenguas indígenas. A pesar de los esfuerzos de la colonia por homogeneizar la fe y la cultura, las viejas creencias sobrevivieron, a menudo escondiéndose a plena vista, fusionándose con los ritos católicos. La historia de Anayansi es eso, un relato profundamente indígena, sobre un espíritu de la naturaleza, envuelto en el lenguaje de la santidad y el sacrificio cristiano, preservado no en los archivos de la iglesia, sino en la tradición oral de un pueblo. Esta forma de registro es fascinante. Los incas, antes de la llegada de los españoles, usaban el quipu, un complejo sistema de cuerdas anudadas, para registrar información, desde censos hasta historias. Aunque los españoles suprimieron su uso, la idea de un registro no escrito, de una historia tangible, perduró. La leyenda de Anayansi no fue escrita, pero fue, en cierto modo, anudada en la memoria de generaciones, en el emplazamiento de una tumba, en la reverencia continua por una mariposa azul. Por supuesto, los historiadores siempre debaten la línea que separa la memoria histórica del mito. ¿Cuánto de la historia que has escuchado es un hecho verificable? ¿Y cuánto es el adorno de la leyenda, añadido con cada nueva narración? ¿Existió realmente una chica llamada Anayansi? ¿Hizo brotar un manantial? Probablemente nunca lo sabremos. Quizás hubo una joven carismática y una sequía. Quizás hubo un sacerdote conflictuado. El resto es el bordado que la memoria colectiva teje sobre el telar de la verdad. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿hace eso que la historia sea menos verdadera? Si captura la esencia emocional de un pueblo, si da forma a su identidad y les enseña una lección sobre la naturaleza destructiva de la fe ciega, quizás la leyenda contiene una verdad más profunda que la que un simple registro de hechos podría ofrecer. Y así, la voz del anciano se apaga por completo, disolviéndose en el silencio de la choza y el suave sonido de la selva nocturna. La historia ha terminado. Puedes dejarla ir ahora. Deja que las imágenes se desvanezcan suavemente, como el humo de un fuego que se extingue. Deja ir la imagen del valle, del sacerdote, de la multitud. Quédate solo con las sensaciones más suaves. Siente la frescura de la sombra bajo el gran árbol de ceiba. Imagina la sensación de la lluvia mansa y tibia cayendo sobre tu piel, limpiando todo, trayendo calma y silencio. Puedes escuchar, a lo lejos, el batir casi imperceptible de las alas de una mariposa azul. No tienes que seguirla.
Solo sabes que está ahí, un pequeño toque de color y de paz en la inmensidad de la noche. Ahora, tu atención se vuelve hacia adentro, hacia tu propia respiración, lenta, tranquila, profunda. Cada vez que exhalas, liberas un poco más de la historia, un poco más del día que ha terminado. Sientes cómo tu cuerpo se vuelve pesado, agradablemente pesado sobre la cama. Tus hombros se relajan, tus brazos y tus piernas pesan, hundiéndose suavemente en el colchón. No hay nada que hacer, ningún lugar a donde ir, solo estar aquí, en esta calma, en esta oscuridad segura. El valle duerme, la selva respira a su alrededor, y tú, también, puedes unirte a ese gran y antiguo silencio. Permite que el sueño te encuentre, permite que las últimas brasas de tus pensamientos apaguen, dejando solo una oscuridad cálida y pacífica. Duerme ahora, descansa, duerme profundamente.